Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video es distinto, pero podría ser bastante provechoso, porque vamos a hacer algo más de filosofía, si se quiere, un comentario bastante más contingente de lo que en este canal en general se hace, ¿no? Como contexto, les cuento que llevamos una semana o algo así de gobierno de José Antonio Kast, que es un político de ultraderecha chilena, ¿no? Y que ha anunciado diversas medidas que van en contra de la voluntad soberana, ¿no? Van en contra de la voluntad del pueblo, ¿no? En contra de lo que en general la gente quiere o espera de un gobierno, ¿no? Más allá de la retórica, más allá de las promesas y más allá de todo ese tipo de cosas, me he fijado y he visto en esta semana enorme cantidad de comentarios pro y contra de diversas naturaleza, calibre, si se quiere. Pero hay una cosa que estoy echando mucho de menos y es que en estos comentarios, en estas críticas o en estas defensas en general se ve poca sustancia, digamos, conceptual. ¿Ya? Yo creo que sería muy pertinente que recurramos a nuestro profesor Hegel para que nos ilumine un poquito en esto, ¿no? Y por eso también es que quiero hacer un breve comentario respecto de, podríamos decir, la sensación ciudadana que tenemos acá, pero yo me imagino que es igual aplicable a un montón de otros países, ¿ya? Así que sería bueno que exploráramos algunas cosas y quiero decir algo que podría eventualmente ser bien útil. También creo que podríamos explorar la filosofía del derecho de Hegel con mayor amplitud, sobre todo en estos tiempos de necesidad de concepto, de moralidad, ¿no? Y sobre todo de eticidad. Así que voy a comentar algunas cosas que pueden incluso incomodar a algunas personas, a otras quizás no, pero pretendo entregar ciertos elementos conceptuales, ciertas líneas de lectura, si se quiere, ¿ya? Y algunas ideas para pensar que a la comunidad le podrían servir, sobre todo a la comunidad que está un poco alejada de la filosofía, como para que puedan pensar también en las potencialidades, ¿no? De esta disciplina o esta ciencia, depende cómo quieren llamarle, ¿no? Bueno, esto es lo que podríamos decir en primer lugar, y es que en general la gente tiene esta idea de que viven más o menos a su pinta, ¿no? Que cada quien hace su vida y que sus acciones en general no tienen grandes consecuencias con el resto, o bien llevan este principio de vida privada a un cierto extremo, donde creen que son como una especie de agregado de cosas, ¿ya? Como si la sociedad fuera un saco de elementos sin relación entre sí, que simplemente existen como un atomismo, ¿no? Y que interactúan, en mayor o menor medida, pero interactúan. Entonces, bajo esta concepción, eh, que es metafísica, por supuesto, se estima de que existen cosas o elementos, o en este caso en la sociedad personas o seres humanos, primero y luego se interactúan y que en esa interacción como una suma se genera una sociedad. ¿Ya? Hay incluso, digamos, teorías sociológicas que también lo ven de este modo. Entonces yo quiero primero referirme a eso para empezar o tener un cierto piso sobre el cual discutir para que tengamos un contexto o una circunstancia, ¿ya? Sobre la cual podamos decir cosas más contingentes, pero que estos conceptos son condición de posibilidad de estas cosas, ¿no? Y antes de recurrir a Hegel, aunque lo voy a hacer, quiero primero recurrir a Aristóteles, ¿ya? Quiero
decir un par de cositas que dice Aristóteles en la política, que creo que son cosas que todo ser humano debiera entender y saber, ¿no? Yo voy a leerles la política de esta edición, que es muy simple, es muy fácil de conseguir en Chile, ¿ya? Que esta es una edición de la Adolfo Ibáñez, ¿ok? Es un texto bastante bueno y además es muy barato. Entonces, si alguien no tiene esto lo puede conseguir fácilmente. Incluso en Marketplace de Facebook hay mucha gente que tiene este texto a la venta, ¿no? Entonces quiero leer un par de cositas que dice Aristóteles, comentarlas brevemente y ahí lanzarnos con Hegel, ¿sí? Por ejemplo, en el primer libro, en el primer capítulo, empezando, ¿no? Todas las comunidades pretenden como fin algún bien. Eso es lo primero que parte diciendo Aristóteles, ¿no? Las comunidades pretenden como fin, como telos, como razón de ser, como directriz, como misión, visión, si se quiere, algún bien. Pero sobre todo pretende el bien superior, la que es superior y comprende a las demás. Es la que llamamos ciudad o comunidad cívica, ¿sí? La ciudad es la comunidad. Esto es un poquito más adelante en el capítulo 2. ¿Ya? Página 49 del texto que les acabo de mostrar. La ciudad es la comunidad, ¿sí? Precedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, por así decir, la conclusión de la autosuficiencia total, que tiene su origen en la urgencia del vivir, pero, ojo acá, subsiste para el vivir bien. La idea de que nosotros nos hayamos agrupado históricamente, digamos, desde que éramos meros animales hasta que empezamos a conformar las primeras aldeas, los primeros núcleos, ¿ya? Fue no solamente el sobrevivir, que por supuesto un grupo era más sencillo, era más fácil apoyarse, pero era conseguir el bien común, ¿ya? O sea, unidos podemos lograr más y mejores cosas que por separado. Esto fue lo que entendieron los hombres primitivos, ¿ya? Y que es curioso que hombres primitivos hayan entendido esto y que nuestra sociedad lo haya olvidado tan fácilmente, ¿no? Vamos a ir de a poco aproximándonos a esta idea, ¿sí? Un poquito más adelante Aristóteles dice: la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social, ¿sí? Y el asocial, por naturaleza y no por casualidad, un bien, o bien, un ser inferior, ¿ya? O más que un hombre, como aquel al que recrimina a Homero, sin fratría, sin ley y sin hogar. ¿Ya? Una persona asocial va en contra de su propia naturaleza, y va en contra de la naturaleza de la comunidad, y va por supuesto en contra del fin de la comunidad completa, ¿no? Esto por supuesto también ha sido olvidado y ha sido incluso halagado por un montón de pensadores y corrientes, sobre todo filosóficas, o sea, sobre todo literarias, ¿no? Pero es fácil ver que ninguna de estas personas que se dicen tan misántropas, digo, sí, ya, tan solitarias, en realidad lo son y nunca lo han sido. Tampoco hubiesen llegado a ser personas solos. Como lanzar un bebé a la selva y ver si se hubiese convertido en un Cioran o en un Schopenhauer. Muy probablemente no, ¿cierto? Hay una hipocresía ahí bien patente, ¿no? El desconocimiento de la formación del todo hacia sus partes. Pero no vamos a entrar a discutir a esa gente. Tenemos cosas más importantes que decir. Y continúo con Aristóteles. Ya que el todo es necesariamente anterior a la parte, pues si se destruye el todo no habría ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco, ¿no? Como se puede llamar mano a una de piedra, ¿no? Todas las cosas se definen por su actividad y su capacidad funcional. De modo que cuando estas dejan de existir, no se puede decir que sean las mismas cosas, sino homónimas. Lo que Aristóteles quiere decirnos acá, voy a leer un poquito más
para que quede más claro, la ciudad es por naturaleza y es anterior a cada uno. Porque si cada individuo por separado no es autosuficiente, se encontrará, como las demás partes, en función del todo. El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino como una bestia o un dios. Un poco eso, ¿sí? No es posible ser un ser humano integral, digamos, pensando en términos egoístas y pensando de que no se es miembro de una sociedad o de un pueblo. Las cosas fácticas, de hecho, nos dicen que no es así, ¿sí? Que el hecho de que vivamos en comunidad, que hayamos sido engendrados por personas, en plural, que nos hayamos criado con personas, nos hayamos educado, que tengamos amigos, los pocos o muchos que tengamos, ¿no? Trabajar, en lo que se trabaje. No hay manera de subsistir como ser humano, siendo humano, desplegando nuestras capacidades, determinadas humanas, si se quiere, en soledad. Y eso es mejor que nuestra sociedad y las personas en general lo entiendan lo antes posible. La injusticia más feroz, dice Aristóteles, es más feroz cuando se poseen armas, ¿sí? Y el hombre se hace naturalmente con armas al servicio de su sensatez y su virtud, pero puede utilizarlas precisamente para cosas opuestas. Más allá del clarísimo con la guerra, ¿no? Por eso, sin virtud, el animal es el animal más impío y el más salvaje, y el peor en su sexualidad y su voracidad. La justicia, en cambio, es algo social. Como que la justicia es el orden de la sociedad cívica y la virtud de la justicia consiste en la apreciación de lo justo. Acá Aristóteles nos dice, dentro de muchas cosas, pero quiero sacar una idea en particular que es puntual, es que dice, la justicia es algo social. La justicia no es natural. La justicia no es algo que tengamos predeterminado o que nos constituya o que exista como una especie de bien, o mejor dicho, como una especie de entidad ahí, ¿no? Que nos afecta o no nos afecta según una especie de voluntad, ¿no? La justicia es algo social y por lo tanto se realiza en la sociedad con nuestros actos. Nosotros somos los que hacemos cosas justas y la justicia es resultado de nuestras acciones. Y eso es algo que también hoy en día parece olvidarse, ¿no? Más allá de esto, Hegel lo dice de una manera más complicada, por supuesto, pero más completa, si se quiere, ¿no? Les voy a leer otro pedacito, disculpen que esté leyendo, quizá esperan o quieran un comentario un poco más dinámico, si se quiere, pero vamos a llegar allá. Pero primero necesito, o creo que es necesario poner ciertos fundamentos, ¿no? Para poder presentar una discusión de una manera, de hilarla teniendo ciertos conceptos claros, ¿no? Voy a leer un pedacito de la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿Ya? La que voy a leer es la edición de El Fondo, en la traducción de Roses, corregida por Gustavo Leiva, ¿ya? Esto está en la página 211, ¿ya? En la sección 6 del espíritu, o WB, ¿ya? Como Hegel después le puso esta sección después, ¿no? Dice, el espíritu es la sustancia y la esencia universal, igual a sí misma y permanente, el inconmovible y irreductible fundamento y punto de partida del hacer de todos, y su fin y su meta. Luego dice, un poquito más allá, dice, esta sustancia es asimismo la obra universal, que se engendra como su unidad e igualdad mediante el hacer de todos y cada uno. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Que también es un principio, creo que es muy importante. Cuando Hegel nos dice que el espíritu es la sustancia y la esencia universal, ¿ya?
nos dice básicamente cosas que ya hemos visto un poco en el comentario en la enciclopedia, que hemos visto los primeros parágrafos, ¿sí? Que es el todo, ¿no? El espíritu de la sustancia y esencia universal. Es sustancia sujeto, ¿no? Es el fundamento del hacer de todos. O sea, es el fundamento precisamente y punto de partida del hacer de todos, del hacer nuestro. El todo, en el fondo, es anterior a la parte, como decía Aristóteles. Por eso leí Aristóteles, porque hay bastante de Aristóteles en esto, pero Hegel lo dice de otra manera, pero sí, a modo de refuerzo, creo que es importante decirlo. Es fin y meta de todos. O sea, en otras palabras, el todo, la totalidad social, llamemos, es el fin y la meta de cada uno de nosotros. Nosotros existimos por y para la comunidad. No significa que haya que eliminar nuestros deseos personales o nuestras aspiraciones, por supuesto que no, porque nosotros vamos buscando nuestros fines subjetivos, ¿ya? Pero nuestras acciones tienen repercusiones en el todo, como todo, ¿no? Imagínense una sociedad si la miramos un poquito de más arriba y miramos el entramado social, como la sociedad como tal es una red de relaciones, ¿no? Ahí, es pura relacionalidad. De hecho, esa forma procesual de verlo es lo que hemos estado viendo con Hegel, tanto en el comentario de la diferencia, como en lo que hemos visto con la enciclopedia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? La obra universal que se engendra como su unidad e igualdad mediante el hacer de todos y cada uno, ¿ya? Nos dice que el mundo es como es porque nosotros lo hemos hecho así. Y eso es algo que yo creo que es de tremenda importancia, ¿ya? No podemos desconocer nuestro rol en la sociedad, nuestra responsabilidad, por mayor o menor que sea, porque esta sociedad, este mundo, es como es porque nosotros lo hemos hecho así. Y en la medida en que nosotros comprendamos eso, vamos a tener mucha más conciencia de nuestras propias acciones. Esto yo creo que es algo extremadamente importante. Y es increíble que la gente se lo olvide y no lo piense. Estamos atravesados en una cultura individualista, hedonista, relativista, egoísta, ¿sí? Simplemente porque se han olvidado de las condiciones de posibilidad de existencia de todo ese individualismo, de todo ese hedonismo. Y además se ha olvidado el fin, el propósito de la vida humana en general. La gente hoy día vive, digamos, en términos generales, como decía Heidegger, como un Das Man, ¿no? Como uno que está ahí, que hace lo que los demás hacen, hace lo que en el fondo le dicen que tiene que hacer. Es una existencia con poca conciencia o inconsciente incluso. Es bastante común. Hegel también lo dice, pero lo que sí, una vez dicho estas cosas, ahora sí podemos pasar al comentario más contingente político, ¿no? Entonces, como resumen, digamos, las sociedades, la humanidad como tal, se ha conformado como una entidad, más que una entidad, digamos, sí, debemos de entidad en términos generales, ¿no? Una humanidad se ha conformado por su naturaleza gregaria, no solo por necesidad, sino también por una búsqueda consciente, racional, digamos, de bien, ¿ya? No es solamente por subsistir, sino que también para vivir mejor, ¿sí? Esto lo entendieron no sé, lo entendieron los hombres primitivos, ¿ya? Y nosotros no debiéramos olvidarlo. Por eso es algo que tener en cuenta. Por otro lado, el todo
es anterior a la parte. ¿Sí? Nosotros, cada uno de nosotros, en el fondo está más determinado, por decirlo así, por el todo, que lo que nosotros determinamos a ese todo. Pero ese todo se expresa, cobra realidad a través de nosotros. ¿Ya? Esta es la idea de universal concreto en Hegel. ¿Sí? Que lo vamos a ver en lógica, en la fenomenología también Hegel lo dice bastante. Pero esta es la idea del universal concreto. Nosotros somos universales concretos. Y nosotros no tenemos que olvidar que somos universales concretos. Porque, como las mónadas de Leibniz, nosotros somos un uno que replica en cierto sentido el todo. O nosotros tenemos o somos el todo singularizado, si se quiere. ¿No? Que no suene panteísta, ojo. Estamos hablando de, en términos de procesuales, si se quiere. ¿Ya? Incluso como praxis es lo que es. ¿No? Nuestras acciones tienen efectos necesarios en los demás, y los demás también tienen efectos necesarios sobre nosotros. Nos vamos codeterminando y nos vamos moldeando, nos vamos formando en cierto sentido, ¿no? En esta obra de todos y cada uno, que eso así podríamos resumir en el fondo lo que es nuestra sociedad o el mundo, ¿no? Es la obra de todos y cada uno. Entonces, en la medida de que les guste a ustedes este mundo, ¿no? Que les guste esta sociedad que tenemos, siempre cabe preguntarse, bueno, ¿qué he hecho yo para que esta sociedad sea así? ¿Y qué he hecho yo o qué quiero hacer para que no sea de esta manera, o cambie, o sea de otra forma, ¿no? La transformación también empieza, si se quiere, en términos subjetivos, por nosotros, ¿no? Dicho estas cosas, ahora sí, a modo de fundamento, y siempre teniendo en cuenta lo que hemos leído ya de los primeros parágrafos de la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, que también sirven de este fundamento y van a ver que tiene esta relación, quiero comentar algunas cosas. ¿Ya? Ahora sí, en términos contingentes. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un estado, digamos, en una sociedad donde la legalidad del derecho se ha hecho un discurso de legitimidad superior a los fines del hombre. Podríamos llamarle positivismo jurídico, ¿ya? Por decirlo de modo general, ¿no? Que el respeto hacia la ley abstracta, digamos, hacia el ordenamiento jurídico, ¿ya? Es lo que es considerado bueno versus lo que nosotros como seres humanos, nosotros como personas consideramos lo bueno. A través de este positivismo jurídico, bueno, la positividad, usemos ese término, mucho más hegeliano de hecho, la positividad, ¿no? Esa positividad es la que ha hecho que se hayan legalizado injusticias a través de la historia. Y bueno, en el caso nuestro, en el caso chileno, por ejemplo, es mucho más patente porque tenemos una constitución que fue impuesta por un golpe de Estado hace más de 50 años, que sentó las bases de nuestro ordenamiento jurídico actual y que permanece ahí con modificaciones cosméticas, si se quiere, ¿no? Pero el principio que se trató de imponer en ese punto se mantiene, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos todo el derecho a decir de que esa constitución es ilegal y que es inmoral y que no es ética, ¿no? Al ser impuesta de la forma en que está impuesta, nosotros podemos, por supuesto, cuestionar su existencia o la mantención de ella, que ha sido en parte, en buena parte de hecho, gracias a la complicidad del poder burocrático o de la clase política, si se quiere, ¿no? Pero más allá de eso,
Am, También cabe decir, como lo hablábamos antes, que nosotros como ciudadanía también tenemos una parte en eso. Porque si bien esto fue impuesto en una dictadura militar, con represión, con asesinato, donde por casi 20 años se le inculcó a la gente un temor, ¿no?, a la acción, un temor a la protesta, un temor a pedir por sus derechos sociales, eso no es suficiente para decir de que solamente, eh, digamos, los políticos y los militares en este caso tienen la culpa de que las cosas estén como estén, ¿no? Porque, como Hegel dijo, bueno, Aristóteles también, que este mundo, esta sociedad, digamos, es la obra de todos y cada uno, por lo tanto, nosotros en cierto sentido también somos cómplices, en cierto sentido, de que las cosas sigan como están, se mantengan así. Y por eso quiero recurrir a Hegel para mostrar un camino eh, fuera de ideología política como tal, simplemente filosofía, podríamos llamarle una filosofía revolucionaria. A Hegel se le ha visto mucho tiempo como un conservador, como un reaccionario, como un validador de el Estado absoluto prusiano, y eso no puede ser más falso. Eso es culpa de Rudolf Heim y culpa de otros ignorantes y malintencionados pensadores como Karl Popper. Que dicho sea de paso, Popper nunca leyó Hegel directamente. Ni lo entendió, por supuesto. ¿Qué pasa? En Hegel tenemos, digamos, en la filosofía del derecho de Hegel, tenemos tres esferas principales. Tenemos lo que Hegel llama el derecho abstracto, tenemos la moralidad y tenemos la eticidad. ¿Sí? En el derecho abstracto, que es lo primero que se toma como parte del espíritu objetivo, vendríamos a decir que es la esfera jurídica o lo que es el derecho positivo. Las leyes, el ordenamiento jurídico y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Es el momento de lo que Hegel llamaría lo inmediato. Luego tenemos la moralidad, que vendría a ser la esfera de las costumbres, ¿ya?, y la esfera de lo que podríamos llamar como la idea del bien. Podríamos decir que la moralidad equivale a lo que Kant trabajó en su metafísica de las costumbres. Más o menos. En Hegel es bastante más amplio que eso, por supuesto. Y tenemos una tercera esfera que es la unidad y superación de estas dos, que es la eticidad, ¿no?, que es la esfera de lo propiamente ético, y que esa eticidad existe, solo puede existir según Hegel, en el Estado. Tenemos que entender el concepto de Estado en Hegel como lo mismo que decía Aristóteles de la polis, ¿no?, como la sociedad o el pueblo completo. ¿Ya? En ese sentido, la institución estatal es una forma de objetivación de esto. ¿Ya? El Estado como institución no es lo que Hegel dice cuando habla de Estado con mayúscula. Porque para Hegel el Estado es todo. ¿Ya? Y dentro de este todo están las instituciones, están las personas, está la economía, está todo, ¿no? Todo lo que implica el espíritu objetivo está ahí. Entonces no hay que olvidar este concepto de eticidad, que hace bien importante, ¿no? Y esto también en Hegel ya estructuralmente es revolucionario, en el sentido de que para Hegel la economía es una fracción, una parte, una determinada del espíritu objetivo. ¿Ya? La economía no está jamás por sobre las esferas del espíritu absoluto, por ejemplo, como el arte, la religión, la filosofía, ni por encima de la historia, ni mucho menos por encima de la dignidad humana. Entonces, ya desde ese punto de vista, simplemente en términos estructurales, con Hegel podemos decir que la economía es
una mera esfera de acción dentro de muchas otras esferas de acción, ¿no? Esto en contra del liberalismo ultranza que tenemos hoy. Ya con Hegel podemos criticarlo y por eso, agarrándome de ahí, es que quiero comentar algo más.